Las élites han dominado la historia a través de linajes ocultos. Desde tiempos inmemoriales, el verdadero poder no ha estado en los tronos visibles, sino en los juramentos secretos. ¿Quiénes son los guardianes del conocimiento oculto? ¿Cómo lo han hecho? El origen de los linajes reales y la corte del dragón, asociaciones con magia y rituales. Las familias más influyentes, descendientes de las dinastías carolingia y merovingia, como los Capeto, Tudor, Stuart, Habsburgo, Hannover y otras más. A lo largo de la historia, el poder ha cambiado de manos, las dinastías han caído, los reyes han sido olvidados, pero hay algo que nunca ha desaparecido: las sociedades secretas que han gobernado en las sombras. Existe una orden que ha influenciado los mayores imperios, ha dominado las finanzas globales y ha tejido un entramado de control que perdura hasta nuestros días. Hoy, desvelamos el enigma de la Orden del Dragón. Capítulo 1. El nacimiento de una hermandad secreta. Año 1408. Europa está sumida en el caos. Los reinos luchan por el poder, la guerra amenaza la estabilidad y el imperio otomano avanza. Pero mientras las batallas se libran en los campos, otro tipo de guerra se libra en los salones de piedra y en los círculos privados de la nobleza. Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y Croacia, decide consolidar su dominio de una forma que va más allá de la estrategia militar. Así nace la Orden del Dragón. Pero esta no es una simple hermandad de caballeros. Bajo juramentos sellados con sangre, los miembros de la Orden recibieron un símbolo: un dragón mordiendo su propia cola, el Uroboros, representación de la inmortalidad y el poder absoluto. Muchos creen que esta sociedad se disolvió, pero los registros históricos muestran algo inquietante. Nunca desapareció, solo cambió de nombre y adoptó nuevas formas. Los miembros de esta orden se hicieron llamar draconianos o draconiantes. Tienen un linaje dinástico antiguo y oscuro que se nutre de las antiguas civilizaciones de Babilonia, quienes sembraron las raíces de una magia que, siglos después, se transformaría en el poder oculto de las élites medievales. Este símbolo draconiano es realmente antiguo. La primera referencia a esta criatura proviene de los Sumeria, con su deidad el dragón Masusu, que significa serpiente furiosa. Originalmente estaba asociado con el dios Ninasu y luego con Tispac, pero más tarde fue adoptado por Marduk, el dios supremo de Babilonia. Se le representaba con cuerpo escamoso, patas delanteras de león, traseras de águila, cuello largo y cabeza con cuernos. Su imagen más famosa aparece en la puerta de Istar en Babilonia. Este dragón sagrado también se encuentra representado en la pieza arqueológica conocida como el vaso de libaciones de Gudea, una pieza arqueológica del periodo neosumerio, alrededor del 2120 AC. Fue dedicado al dios Ningi-Sida, una deidad vinculada a la vegetación y la regeneración. La inscripción en el vaso dice que Gudea, gobernador de Lagas, lo ofreció para la prolongación de su vida. Es considerado uno de los primeros registros del dragón. Masusu junto con el caduceo, símbolo de la medicina, dos serpientes entrelazadas. El símbolo de la sociedad del dragón es un dragón mordiendo su cola como el Uroboros y la Cruz Roja. En un principio esta sociedad secreta se conformó con miembros de la nobleza húngara, príncipes de estados vecinos y nobles de la nobleza negra. Los países europeos que destacan pertenecen a la nobleza de Alemania, Italia, Austria y Francia. Esta orden se proyectaba como una orden cristiana, sin embargo, en sus prácticas era ocultista, destacando su predilección por la alquimia y rituales acadio-babilónicos que abrevaron de los sumerios y cábala babilónica. El vínculo entre pensamiento esotérico y los linajes sagrados de reyes y gobernantes tiene raíces profundas en la tradición mesopotámica, especialmente en la religión acadio-babilónica y su influencia en la cábala. Capítulo 2. La magia ancestral y el control mundial. La magia siempre ha estado ligada al poder. Pero en la Orden del Dragón, la magia no es un simple ritual. Es un código, un vínculo, una herramienta de conexión con fuerzas que trascienden la existencia humana. Los documentos históricos que revelan prácticas vinculadas a los antiguos caldeos, egipcios, mesopotámicos y hebreos babilónicos nos indican que no se trata de mitos, son registros de magia sagrada, grimorios, pactos de sangre y conocimientos preservados por siglos.
Una vasta investigación del canal de divulgación histórica revelando el velo señala. En el libro Génesis de los Reyes del Grial, Sir Loren Gardner revela la verdadera concepción que esta élite tiene de su propia naturaleza y justifica su dominio a través de una premisa evolucionista profundamente racista, adjudicando a las familias aristócratas pertenecientes a la corte del dragón el atributo de poseer sangre pura. Este atributo los convierte en seres genéticamente elegidos para dominar a toda la humanidad, asegurando que el orden social de la humanidad es en realidad un feudalismo de castas en el cual ellos ocupan el eslabón más alto, el concepto detrás del símbolo de la pirámide inacabada que tanto emplean, en el cual ellos representan la cúspide y el ojo las entidades a quienes sirven de quienes descienden y que nadie puede ver. Sir Lord Gardiner, en su obra, describe cómo los rituales de magia roja han sido una tradición milenaria dentro de ciertas familias reales, arraigadas en prácticas de incesto y consanguinidad que se remontan a las primeras dinastías sumerias. Estas costumbres han sido fundamentales para consolidar un vínculo histórico y familiar que desemboca en la hegemonía de 7 linajes, pilares del entramado de poder de la nobleza draconiana. Uno de los personajes más influyentes en la conservación de estos ritos ancestrales fue el aristócrata Nicholas Evert, quien en 1990 recibió el máximo galardón de la Orden, de Magic Temple y el título de príncipe soberano de la Casa de Evert. Se decía que su linaje representaba la mayor pureza sanguínea dentro de estas élites. Evert se autodefinía como mago ritual y ocultista, y en sus escritos expuso abiertamente el dogma que nutre a la corte del dragón. Según su visión, la sangre misma confiere a su estirpe el derecho divino de los dragones, diferenciándolos del resto de la humanidad. En esta concepción, los descendientes de este linaje han evitado históricamente la mezcla genética con individuos ajenos, afirmando que su herencia representa una reminiscencia del ADN sagrado vinculado a la línea del Grial. Evert también sostenía que la sangre Draco contenía genes específicamente programados para la magia, lo que explicaría por qué solo los descendientes de estos linajes podían practicar lo que él denominaba verdadera magia. Según su doctrina, esta magia se remontaba a Salomón, la cábala babilónica y los magos caldeos, maestros de los antiguos ritos sacerdotales fenicios, mesopotámicos, babilónicos, egipcios y hebreos. Estos conocimientos ocultos se vinculaban con la invocación de entidades oscuras como Moloch, Baal y el Elohim Jehová, lo que explicaría por qué la magia draconiana ha sido siempre considerada un arte exclusivo y secreto. Asimismo, los miembros de estos linajes afirmaban que su ADN mitocondrial es una línea de vida separada del portador, y a su vez depende de su portador para existir. Así establecen una relación simbiótica entre ellos como portadores del ADN y las entidades que les otorgan esa línea de vida. Un concepto de su propio origen y génesis histórico muy revelador. Los antiguos textos del Antiguo Testamento y la cábala babilónica registran relatos que coinciden con las primeras prácticas de vampirismo ritual en Mesopotamia, cuyos orígenes se remontan al cuarto milenio antes de Cristo. Se cree que los hebreos exiliados en Babilonia tomaron estos relatos como base para la construcción del mito de Lilith, Inanna para los sumerios, Istar para los acadios, quien al unirse con el demonio Asmodeo o Samael, engendraría una estirpe de seres conocidos como dracovampiros. Estos primeros dracovampiros conformaron la sagrada raza Ubai, una casta mítica que, según algunas tradiciones, se estableció en Mesopotamia y fundó la religión Anunnaki de los sumerios alrededor del 1500 a.C. A lo largo de distintas civilizaciones, esta estirpe se asentó en las cortes reales y nobiliarias, transformándose en reyes y gobernantes, adoptando diferentes nombres según el tiempo y el contexto, pero siempre ligados a las mismas entidades supremas. Entre ellas se encuentran Enlil en la tradición sumeria, Set en la tradición egipcia y Jehová en la tradición hebrea, deidades con atributos guerreros y destructivos. En el libro de Enoc, los vigilantes, se describe a estas descendencias como Nefilim, narra la rebelión de los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim, una raza híbrida. Estos ángeles caídos enseñaron a su descendencia conocimientos prohibidos, como la metalurgia, la magia y la astrología. Su líder,
Semjasa y otros 200 ángeles sellaron un pacto en el monte Hermón, jurando no abandonar su plan. El texto también menciona a Azazel, quien enseñó a los hombres el arte de la guerra y la fabricación de armas. Debert establece una conexión directa entre estos antiguos linajes de sangre y la nobleza europea medieval, asegurando que existe un vínculo entre la línea de sangre del rey David y la dinastía merovingia. Los merovingios, bajo el reinado de Clodoveo, consolidaron su poder al unificar los reinos de los visigodos, gerundios y francos, dominando gran parte del territorio que hoy conforma Francia. Fue la primera dinastía en presidir el Sacro Imperio, estableciendo un legado que, según ciertos relatos ocultistas, preservó la influencia de los linajes de sangre davídicos, babilónicos y hebreos, perpetuándose entre las familias aristocráticas europeas. Linajes que han sido estudiados por eruditos muy acuciosos como el historiador Jorge Guerra y el antes mencionado canal de divulgación histórico, Revelando el Velo, quien abunda en ello con rigor académico. Afirma que el 90% de los linajes de sangre de las actuales coronas europeas descienden de Guillermo de Tolosa del siglo XII. Guillermo, primo de Carlomagno e hijo del rabino Maquir, un exilarca, título que se le daba al líder de la comunidad hebrea de Babilonia a partir de la destrucción del reino de Judá. Este título se le otorgaba solo a individuos pertenecientes a la casa de David y solo a los que tenían posibilidad como reclamantes al trono davídico. Maquir gobernó a los judíos en Bagdad para después exiliarse en Francia en la zona de Narbona, donde tomó el nombre de Todorico y se casó con Aldá, la hija del fundador de la dinastía carolingia, Carlos Martel, tía de Carlomagno. Maquir, ya como Todorico, también fue nombrado rey de los judíos en la región de Languedoc, región a la que pertenecen Tolosa, Narbona y la Santa María del Mar. Desde tiempos inmemoriales, el poder ha estado ligado a la sangre, no solo a la nobleza terrenal, sino a un linaje que trasciende la historia humana, el legado de los hijos de los ángeles caídos. La conexión entre las dinastías merovingias y carolingias con la línea de sangre davídica se remonta al exilarca Maquir, descendiente directo de la casa de David, David descendiente del Elohim, ángel caído, Jehová, quien se constituyó como Dios único en las religiones abrahámicas. Maquir consolidó su influencia al casarse con Aldá, de origen merovingio. Los merovingios afirman descender de la entidad Dagón. En la mitología ugarítica, se le menciona como el padre de Baal, otro ángel caído, miembro de la rebelión, cruel y despiadado como Jehová. Ambos se confrontaron por el poder supremo de pueblos semíticos. Este matrimonio no solo unió dos linajes poderosos, sino que también selló la continuidad de una estirpe que afirmaba poseer un vínculo con lo divino y lo oculto. El uso del león en sus blasones se debe precisamente al león de Judá, que deviene del león babilónico. Este león babilónico realmente no es un león, es un demonio de nombre Nergal como símbolo de poder y protección al que ese linaje rinde culto. Un personaje clave en instauración de la magia roja en estas familias fue Abraham el judío y su tratado de la inmortalidad. Fue consejero de Segismundo de Luxemburgo, creador de la Orden del Dragón. Pero, ¿quién fue Abraham el judío? Fue un nigromante heredero de otro brujo negro, llamado Abramelín, que incluso dejó todo un tratado de ocultismo y magia negra denominado el Libro de Abramelín, un grimorio que recopiló principalmente en Egipto y Babilonia. Abraham el judío nació en el año 1362, descendiente de otro Abraham el judío que escribió la obra alquímica en 21 páginas de papiro. Abraham el judío dedicó su vida al estudio y recopilación del saber oculto de lo que él denominaba magia sagrada. ¿De qué corpus teórico y ritual bebía para construir su obra? En un pueblo llamado Arachi, en Egipto, se encontró con Abramelín, un anciano sabio que conocía los misterios de la magia sagrada. Abramelín le hace estudiar y copiar 2 libros de conocimientos basados en los ritos de Set y de Osiris para la inmortalidad. Se hace alusión en que habrán de intervenir Satán, Belial, Lucifer y Leviatán para el logro de dicho propósito. El contenido de estos libros es un compendio de rituales satánicos que, entre otras artes obscuras, revela un procedimiento para alcanzar la inmortalidad. Los libros que copia los lega posteriormente a su hijo Lamet,
a quien también introdujo en los misterios de la magia sagrada. Una vez completada su instrucción con Abramelín, viaja a Europa y se establece en Venecia, teniendo como mecenas nada menos que a Segismundo de Luxemburgo, quien funda en 1418 la Orden del Dragón. También se registra la existencia de escuelas que atesoran estos conocimientos, como la Escuela de Solomons, una escuela de magia negra ubicada entre las montañas de Transilvania, cerca de un gran lago en los Cárpatos, al sur de la ciudad de Hermannstadt. Esta escuela tenía como glifo de armas un dragón, y no es una casualidad. Tampoco es un evento al azar que se llame Solomons en honor al rey Salomón, personaje legendario a quien se atribuyen prácticas de nigromancia que le conferían el poder de controlar demonios, para tener potestad sobre el mundo. De acuerdo al libro de Enoch, un ser celestial llamado Azaziel inició a Salomón con revelaciones y objetos sagrados para consumar su poder. Salomón, el gran nigromante que dominaba demonios, construyó el templo para el Elohim Jehová. Todo este legado sigue presente en el mundo moderno. Los Rothschild, guardianes de las finanzas globales, al servicio de la casa Hesse-Kassel. Los Hanover, la realeza británica con linaje secreto. Las sociedades masónicas, ramificaciones de la misma estructura de poder. Pero la verdadera pregunta es, ¿siguen operando en la sombra? ¿Quiénes son sus herederos modernos? ¿Qué es lo que realmente buscan? Los siglos IV y VI fueron determinantes en su expansión mundial actual, con la casa Hesse-Kassel como principal ejecutora. Mauricio Hesse-Kassel, denominado el Iluminado, inspira los cimientos del Gran Plan de 1918. Ese Gran Plan se refiere a la agenda de control mundial actual. Colín Rivas y José Rojas, en sus libros series Illuminati, revelan el uso de grimorios, libros de conocimientos y prácticas mágicas satánicas que generan la simbología de las casas reales, incluso en sus estandartes. Es el caso del Goetia, grimorio que inspira a Mauricio Hesse con simbología demoníaca para el escudo de armas de su propia casa, casa real que auspicia a la familia Rothschild. Contiene en su escudo la representación de un león babilónico, el demonio Nergal, que custodia a esa familia como su ancestro, el rabino Makir, Pipino el Breve. El canal de divulgación Nuevo Desorden Mundial revela al respecto que las familias Lucas y Pali están estrechamente relacionadas con la familia Máximo y todas tienen ascendencia y conexiones italianas, alemanas y francesas. Las conexiones del linaje francés son importantes porque estos clanes antiguos fueron los que se beneficiaron de sus ancestros Pipino el Breve y a la dinastía carolingia para establecer a los estados papales y al obispo de Roma como la autoridad suprema sobre el cristianismo. La donación de Pipino fue el comienzo de sus planes para un nuevo orden mundial y el restablecimiento del Imperio Romano, donde la nobleza negra son los varones feudales de los estados papales que gobernaron el Vaticano desde su fundación. Los príncipes romanos son considerados soberanos, lo que significa que no sirven a nadie y tampoco suelen pertenecer a ninguna orden porque ellos las han creado y las dirigen, al igual que al Vaticano. La nobleza negra representa una fusión de linajes antiguos, combinando la influencia de los házaros, la nobleza romana y los carolingios. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, manteniendo su presencia en círculos de poder y en la historia aristocrática europea. Porque el Estado de Israel, también fundado por ellos en 1948, es protegido y auspiciado incluso ante terribles crímenes de lesa humanidad en la actualidad. Es por su descendencia davídica a través del exilarca hebreo babilónico Makir, Pipino el Breve. ¿Ese es el vínculo que nadie ve? La guerra también constituye un ritual satánico. La utilización del ser humano va más allá del control económico y político. Tiene que ver con el dominio y sometimiento del ser humano para la supervivencia de esas entidades obscuras. El gran engaño, como lo denomina David Icke, no es solamente la creación de un sistema autoritario y cruel. Tiene como trasfondo impedir que el ser humano acceda a su propio poder creador y luminoso. Los merovingios, conocidos como los reyes de cabello largo, gobernaron con la creencia de que su sangre contenía un poder sagrado. Se decía que su linaje descendía de los antiguos Nefilim, los hijos de los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoch. Estos seres,
expulsados del cielo por desafiar el orden divino, habrían transmitido su esencia a ciertos linajes humanos, otorgándoles habilidades místicas y un destino marcado por la guerra y la dominación. A lo largo de los siglos, esta estirpe se perpetúa en las cortes europeas, entrelazándose con la cábala babilónica y los rituales mesopotámicos que aseguraban la preservación de su poder. La alquimia, la magia roja y la teurgia fueron herramientas utilizadas por estas familias para reforzar su dominio, asegurando que su legado no solo sobreviviera, sino que se fortaleciera con el tiempo. Ahora que conocemos el entramado de este gran engaño, cabe hacernos una pregunta. ¿Quién controla realmente el mundo y por qué? No te pierdas el próximo capítulo de esta reveladora investigación. Agradezco tu atención. Si consideras interesante este contenido, suscríbete, regálame un me gusta y únete a la conversación. El misterio continúa. Agradecimientos. Antes de terminar, quiero agradecer a los escritores, investigadores y creadores de contenido que han enriquecido esta historia con sus aportes y estudios. Su trabajo ha sido fundamental para construir esta narrativa y explorar los misterios que nos rodean. Entre ellos, destaco el trabajo del historiador Jorge Guerra, La nobleza negra génesis del Imperio veneciano, la nobleza negra y el Imperio anglo-veneciano, la relevante investigación del canal de divulgación Revelando el Velo, con la publicación de la Orden del Dragón, Génesis de los Reyes del Grial de Sir Lord Garnier, miembro de la Orden del Dragón, el Libro Secreto de Juan, texto gnóstico del siglo II, el libro de Abramelín el Magoel, el libro de Magia Sagrada, Kabbalai, misticismo que se atribuye al rabino talmudista judío-alemán Jacob Moelin. La historia comienza en Sumer de Samuel Noah Kramer, el espejo maya de M.G. Barrios, la Mesa de Salomón y las tablas med del canal de divulgación granmisterio.org de Iván Martínez, el tiempo del no tiempo y el tiempo del fin de los canales de divulgación, surfeando el Kali Yuga del Dr. Javier Fernández y el canal Flecha Antigua de Salim, gracias al canal de divulgación Nuevo Desorden Mundial con la publicación de Banca Mundial y Vaticana de Torlonia Borghese, El Gran Engaño de David Icke, el libro Series Illuminati 2, La Historia Oculta de Colin Rivas y Moisés Rojas. Sin su trabajo, muchas de estas revelaciones quedarían en el olvido. Gracias por su dedicación y por ayudarnos a ver más allá de lo evidente.